Sí. Amén, muy buenas tardes. No, hoy tengo a todos, ¿no? Muy buenas tardes, ¿no? Y hoy les he traído una palabra, ¿no? Y también a los que nos están escuchando, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde se encuentren, ¿no? Que sabemos que nos escuchan ahí por el Facebook. Y si no lo escuchan ahora, lo escuchan después, porque esto queda grabado. Amén. Y hoy meditando, ¿no? En una palabra, cuando yo leía la Biblia, ¿no? Y meditaba y pensaba en un hombre muy conocido, ¿no? De la palabra, que incluso el domingo habló la pastora también, ¿no? Que es el Juan el Bautista, ¿no? La pastora el domingo nos estaba hablando también de él, porque ella decía que Juan mismo hablaba, ¿no? Cuando le preguntaron, cuando le dijo, ¿quién eres? Porque vinieron, dice, ¿no? Y le preguntaron, ¿tú quién eres? Y él dijo, no, yo soy la voz que clama en el desierto, ¿no? Porque él era un hombre enviado de Dios para poder preparar el pueblo de Dios, ¿no? Un pueblo bien dispuesto, un pueblo bien preparado, ¿no? Juan ha sido enviado, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué le pasó a Juan? ¿O por qué no preparó el pueblo? Solo dos, ¿no? Y yo pensaba, porque después cuando él, ¿no? Cuando le pregunta quién eres y le dicen también, ¿qué dices de ti mismo? Él dice, no negaba, ¿no? Ser el Cristo, porque le dijo, tú eres el Cristo, tú eres Elías, tú eres el profeta. Él dijo, no, yo no soy. O sea, él reconocía quién era cuando fue enviado, pero a la hora de cuando vino, como dijo la pastora, la segunda voz, ¿no? Cuando vino la segunda voz, ¿no? Cuando él le preguntaron, él, al no negar, él predicaba, dice que viene otro tras mí que es mayor que yo. O sea, él reconocía todo lo que estaba haciendo. Y yo meditando, ¿no? En eso decía, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? Que reconocía que Dios le había mandado, escuchaba la voz de Dios, porque dice, cuando le dijo que él no conocía, cuando Jesús vino y le dijo, yo no conozco, y él dijo, y Dios le habló, le dijo, si tú ves descender una paloma, porque ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo, él escuchó la voz de Dios y lo vio, que el Espíritu posó en Jesús, lo vio. Y yo meditaba, ¿no? Y decía, nosotros también en este tiempo, yo creo que nos está pasando, ¿no? Como a algunos nos está pasando, que no estamos viendo o no estamos escuchando bien la palabra de Dios, o qué, no, yo me preguntaba, ¿qué? Algo nos está faltando, algo no estamos viendo, porque cuando esos dos le sigue, le dice, ¿ustedes a dónde van? Le dice Jesús cuando les está siguiendo Andrés y Simón, y le dice, ¿dónde moras? ¿Dónde es tu casa? Ese a mí me llamó la atención. ¿Dónde es tu casa? ¿No? Para preguntarnos dónde estamos morando, dónde es la casa. Y dice, y Jesús le dijo, ven y miran dónde moro. Yo creo que, yo pensando, ¿no? Yo creo que no estamos viendo dónde es esa morada de Dios, ¿no? ¿Dónde es la morada? Y poder permanecer, porque dice, los siguieron, y seguir es estar en el mismo camino. Estar en el mismo camino que Jesús, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No solo llegar al camino, sino también conocer la verdad y la vida eterna, ¿no? Entonces yo vi, ¿no? Cuando le preguntan, porque dice Juan, porque él vino a dar testimonio de la luz, ¿no? De
de esa luz que es para que creyeran, dice en él, ¿no? Y voy a leerlo desde el 37, cuando ellos, esos dos, solo dos de un pueblo que iba a estar preparado, que iba a estar, ¿no? que iban a obedecer o seguir el ejemplo, también dice, ¿no? Para estar, para ir a la perfección, ¿no? Dice en el 37, siguiendo, ¿no? Léenlo después, ¿no? En el contexto. Dice, en el 34 dice, yo le vi, ¿no? Yo le vi, y cuando dice que él descendía, el Espíritu iba a él venir y bautizar con el Espíritu Santo, y yo lo vi, dijo Juan, o sea que lo vio el Espíritu, pero no, yo me hacía la pregunta, ¿qué después le pasó? Si lo vio, lo oyó, no. Y esos dos también han escuchado la palabra de Dios, porque dice, ¿no? En el 37 de Juan dice, ¿no? Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, ¿no? Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él en aquel día, ¿no? Porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces también oyeron la palabra, pero no, y seguido a Jesús. Pero estos dos, cuando le siguen, ¿no? En el 41 dice, uno les dice, hemos hallado a Jesús. O sea, reconocieron que era Jesús. Dice, hemos hallado al Cristo. Ahí lo dice, ¿ve? Dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, ¿no? Hemos hallado, ¿no? Y no, y yo decía, ¿no? Que eso, hemos hallado a Cristo. No, yo me hacía esa pregunta, hemos hallado al Cristo. Estamos permaneciendo en esa palabra, porque estar en su morada es permanecer, perseverar, continuar, dice, o sea, continuar, ¿no? Seguir, continuar, no quedarme, como decía la pastora en esa primera voz, sino continuar, ¿no? Oír y estar en ese mismo camino, obedeciendo, seguir el ejemplo para ir a la perfección, ¿no? A eso tenemos que llegar, a la perfección. Pero ¿cómo? ¿No? Entonces, cuando ellos vinieron y vieron, dice, se quedaron, o sea, permanecieron con él, se quedaron con él, ¿no? Para poder persistir en él, para poder continuar escuchando, porque ellos, dice, escucharon la voz y le siguieron a Jesús. O sea que ellos sí han reconocido, cuando él les decía, Juan les decía que hay otro que viene de mí. Y cuando Jesús vino, ellos reconocieron que ese era. Por eso le dice, hemos hallado al Cristo, ¿no? Entonces hemos hallado, estamos en el mismo camino, ¿no? Para poder conocer esa verdad y la vida eterna. Entonces a Juan, ¿no? Se le mandó para preparar, pero no lo hizo, ¿no?
Entonces, yo veía, ¿no? Cuando dice estar en el mismo camino, el apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 3:11, dice, mas Él mismo, Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Él mismo tiene que dirigir nuestro camino, porque nosotros por nuestra propia cuenta no vamos a estar en el mismo camino que Jesús. Que estos dos siguieron, entendieron que tenían que continuar, que tenían que edificarse, no en el cuerpo. Entonces, Él mismo dirija, ¿no? El Padre, el Dios dirija. Y en Santiago 5:19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿No? Entonces aquí dice, hermano, si se han extraviado de la verdad, porque si escuchan la palabra, ¿no? ¿Cómo nos podemos extraviar de la verdad? Pero dice, hay uno que puede hacer volver y salvar esa alma, ¿no? Y cubrir multitud de pecados. ¿No? Entonces, poder, ¿no? Entender, ver la palabra, como decía se nos enseñaba el domingo, ¿no? No quedarnos solo en esa primera voz, oír, sino poder ver y reconocer, ¿no? ¿Cuál es esa segunda voz? ¿Cuál es ese? Y estar preparados, ¿no? Porque Juan era mandado, ¿no? Decía nuestra pastora que él era, su trabajo hacer volver los padres a los hijos y los hijos a los padres, ¿no? Y preparar ese pueblo bien dispuesto, bien preparado, que tenía que estar. Y nosotros también tenemos que estar bien preparados, ¿no? Cuando Él venga tenemos que estar preparados. No nos vaya a pasar como el pueblo de Juan que iba a preparar, ¿no? Y solo 2 se van, ¿no? Sino que todos en equipo, en unidad, tenemos que estar preparados para poder seguir, ¿no? Como dice, continuar el camino o llegar a esa excelencia, ¿no? Que Él dice, a esa perfección que Él dice, ¿no? Que Él mismo nos va a mostrar ese camino que es más excelente, ¿no? Que por eso dice que el Señor, que nuestros caminos no son los caminos de Dios, ¿no? El Señor dice, ¿no? Que su pensamiento nuestro pensamiento no es su pensamiento de Dios, sino y su camino, nuestro camino tampoco, ¿no? Que dice que son más altos. En Primera de Corintios 12:13 dice, procurad pues los dones mejores, ¿no? ¿Qué tenemos que procurar? Llegar a esos dones mejores, ¿no? Dice, más yo os muestro un camino aún más excelente. Que si permanecemos en su palabra, reconociendo como esos 2 que siguieron a Jesús, ¿no? Vamos a poder alcanzar esos dones mejores y Él mismo nos va, ¿no? Mostrar cuál es ese camino que es más aún excelente, ¿no? Más aún excelente que Juan le estaba mostrando, le estaba preparando un camino, dice, ¿no? En Mateo, por ejemplo, dice, ¿no? Que Juan vino a preparar el camino a Jesús. Entonces Él nos va a mostrar ese camino más excelente que es estar con Jesús. Por eso dice que Él es el camino, ¿no? La verdad y la vida. Pero muchas veces, no, tal vez por falta de entendimiento, de conocimiento, no porque tal vez uno quiere, no seguir hacia adelante, sino por ignorar la palabra, por desconocimiento,
Por muchas cosas puede ser, ¿no? Que nos quedamos atrás y no avanzamos hacia adelante. Muchas veces al contrario, hay veces hacia para atrás estamos avanzando y no miramos hacia adelante, como dice la palabra, no miran las cosas de arriba, solamente miramos, no las cosas de abajo humanamente, miramos al uno, al otro, miramos humanamente y no miramos con los ojos de Dios, tal vez, ¿no? Y en Romanos 1:20 dice, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Se hacen visibles, dice, siendo entendidas por las cosas hechas, por lo que hacemos. Amén. En el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por las cosas hechas, dice, van a ser visibles, ¿no? Su eterno poder y deidad. Pero muchas veces nuestro necio corazón se entenebrece, se oscurece, ¿no? Se envanecieron nuestro razonamiento, porque es mi razonamiento, no la de Dios, porque si tuviéramos la de Dios, no se entenebrecería, no se oscurecería, no nos confundiríamos, no nos estaríamos confundidos, sino podríamos reconocer, ¿no? Esa voz que viene de Jesús, o verlo y viene a reconocer, ¿no? Es por eso dice, hemos hallado al Cristo, dijo esos dos, Andrés y Simón, hemos hallado, ¿no? Y qué importante, ¿no? Poder reconocer y decir, hemos hallado al Cristo, ¿no? Y no estar entenebrecido, estar mi corazón necio, ¿no? Sin entendimiento, ¿no? Porque dice entenebrecido es incapaz de poder entender las cosas, ¿no? Y también en Efesios, ¿no? Dice 4:18, dice, ¿no? Que tenemos el entendimiento entenebrecido, ¿no? Oscurecido. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ¿no? Ajenos a la vida. Cuando estamos ajenos a la vida de Dios es que estamos ignorando, ¿no? Es ese poder hallar, ignorando la palabra, ignorando lo que continúa, porque esos dos dice, cuando dice seguir, ellos morar, ellos se quedaron con él, para poder permanecer en él, para poder continuar, ¿no? Ese camino que ya habían venido caminando con Juan, pero había otro que Juan mismo lo predicaba, Juan mismo lo decía, que hay otro que viene, que es mayor que yo, ¿no? ¿Y por qué? A ver, los otros no entendieron, o el pueblo no entendió, no reconoció, no halló a ese Cristo, porque tal vez los entendimientos se entenebrece, se oscurece, y entonces está ajeno a la vida, está escuchando, pero está ajeno a la vida de Dios, ¿no? Entonces, estar ajeno a la vida de Dios por ignorar, ¿no? Esa verdad que viene, por ignorar ese camino que tenemos que caminar con Él, no solo, no mi camino, sino el camino de Él, ¿no? Y vean, ¿no? Aquí cuando Job, ¿no? Aquí dice en Job 42:2, dice, ¿no? Dice, yo conozco que todo lo puedes. Job también conocía todo, dice, todo lo puede. Y no hay, dice, pensamiento que se esconda de ti.
Dios todo lo sabe, no hay pensamiento que se esconde. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Tal vez muchas veces, ¿no? Hablamos lo que no entendemos. Dice, cosas demasiadas maravillosas para mí, no para el Señor, para mí, que yo no comprendía. Dice, pero le dice, oye, te ruego y hablaré, y te preguntaré y tú me enseñarás. Entonces le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora tenemos que ver, ahora tenemos que entender, porque Él dice nos va a enseñar, nos va a mostrar, no va a hablar, porque tal vez estaba hablando, dice, cosas maravillosas, pero para mí, y no lo de Dios, ¿no? Porque no entendía, dice, no lo entendía, pero más ahora que entendemos, ahora que vemos, ¿no? Ahora, dice, mis ojos te ven, ¿no? Porque dice en Proverbios 19:21, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. En el corazón del hombre hay muchos pensamientos, ¿no? Por eso tal vez estamos cuando un pensamiento, otro pensamiento, y no hay una permanencia en la palabra, porque tenemos tal vez muchos pensamientos, dice ahí en el corazón, pero dice, más el consejo de Jehová permanecerá. La palabra de Jehová permanecerá en nosotros. Dice el 20 arriba. Dice, escucha el consejo y recibiré la corrección, para que seas sabio en tu vejez, para que seas sabio cuando alcances esa madurez. Cuando habla de vejez no habla cuando estés viejito, sino habla cuando alcances esa madurez, ese entendimiento, ese reconocimiento. Cuando ya conoce la verdad, habla. No cuando sea viejito todavía, no, sino cuando uno ya reconoce, como esos dos que dijo, hemos hallado al Cristo. Simón y Andrés dijo, hemos hallado el Cristo. Porque habían escuchado con entendimiento lo que les había hablado Juan y esperaban a esa otra voz, como decía nuestra pastora, la segunda voz que nos va a hacer alcanzar, como dice aquí, sabio, cuando alcanzamos esa madurez, esa perfección. Pero tenemos que recibir esa corrección, y eso es lo que no nos gusta, la corrección, ¿no? Muchas veces no nos gusta que nos corrigen, no nos gusta que corregirnos en el camino, que estamos yendo mal. Cuando te dicen el camino es por acá, no por ahí, no nos gusta, y al contrario, nos vamos más todavía al camino incorrecto, ¿no? Porque no nos gusta esa corrección, para poder ser sabio, para poder estar en el mismo camino que Jesús, que esos dos, dice, estaban juntos en el mismo camino, para poder continuar, para poder perseverar en ese camino. Amén. Y dice en el Salmos 33:11, dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Los consejos de su corazón por todas nuestras generaciones. Pero el consejo tiene que permanecer en nosotros, para que también la generación pueda permanecer en la palabra y no se puedan quedar o no pueda ser ese pueblo que se quedó sin estar preparado, como el pueblo que iba a preparar Juan. Sino podemos preparar nuestras generaciones para que puedan andar en la palabra, en la verdad,
conociendo, ¿no?, ese propósito a que cada uno estamos llamados a poder cumplir ese propósito. ¿No? Y dice el 12, bienaventurado la nación cuya Dios es Jehová, el pueblo que eligió como heredad para sí. ¿No? Entonces, si uno permanece en ese consejo, ¿no?, la nación también será libre, ¿no? Porque Él escogió al pueblo. Él nos escogió a cada uno de nosotros, ¿no?, como su heredad. Dice en Juan 14:23. Dice, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él, y viviremos con Él. Pero el que me ama, para poder morar con Él. Porque esos dos, dice, vinieron y moraron con Él, ¿no? Dice, el que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. ¿No? Jesús decía también, yo no hago nada sin que mi Padre me haya dicho, sin que mi Padre haya hecho. Entonces la palabra que él hablaba no era de él, sino del Padre, del que le envió. Nosotros como enviado también tenemos que hablar la palabra de Dios, ¿no? Y morar con Él, ¿no? Hacer esa morada, pero poder guardar la palabra en nuestro corazón, poder que pueda permanecer la palabra de Dios en nosotros. En el 26 dice, pero en la BLS dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. El Espíritu es lo que nos va a recordar lo que ya se nos ha sido enseñado. Porque dice, ¿no?, que nosotros estábamos con Él antes que el mundo fuese. Entonces ya nos ha hablado, pero dice el Espíritu nos va a hacer recordar que ya hemos sido enseñados. Amén. Porque dice el Espíritu vendrá y les ayudará. En Efesios 2:21, también en la BLS, dice, es el quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unción con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu, ¿no? Entonces, como morada con Él, como dice, también somos ese edificio, formamos parte de ese edificio, de ese templo, ¿no? Todos en unidad, pero ¿para qué? Para crecer, no para quedarnos ahí nomás, sino para crecer. Pero tiene que ser ese dedicado al Señor. Cuando nos dedicamos a la palabra, vamos a crecer y formar ese edificio, ese templo, esa casa, esa morada con Él. Amén. Y poder habitar ahí por medio del Espíritu Santo. En Juan 15:9, en la NTV,
dice, yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco súbelo más. ¿Dónde está? Ya me perdí. Yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y el 11 dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así desbordarán de gozo, ¿no? Entonces aquí dice, ¿no?, que permanecer en el amor, ¿no? Cuando nosotros obedecemos a esos mandamientos, permanecemos en el amor de Dios, ¿no? Permanecemos en ese gozo, obedeciendo ese mandamiento. ¿Para qué? Para que también estemos, dice, gozosos, ¿no? Llenos de gozo, como Él, ¿no? Está, dice, lleno de gozo. Poder estar, ¿no? Qué importante poder permanecer en ese amor de Dios, porque Dios es amor. Permanecer en la palabra, permanecer en el reconocimiento, ¿no? De que, porque esos dos han reconocido que lo que se les había predicado, lo que se les había dicho, que yo no soy el Cristo, dijo. No, Juan, yo no soy, ahí viene otro tras de mí. Yo he venido a preparar. Y solo esos dos que habían reconocido que había, cuando Él vino, Él reconoció y pudieron decir, ¿no?, que hemos hallado al Cristo. Poder hallar, poder permanecer, ¿no?, en esa palabra que se les habló, porque Juan no creo que no habría hablado su palabra, sino lo que le decía también el Padre, porque Él dice, escuchó a Dios, escuchaba lo que le decía a Dios, lo que le mandaba, porque Él ha sido enviado para poder preparar, pero algo le falló, algo le hizo mal para no poder permanecer, ¿no?, en esa palabra que había escuchado Juan. No permaneció en esa palabra. Cuando Él vino, porque después cuando le estaba preso Juan, le mandó, dice, a dos de sus discípulos a preguntar, diciendo, ¿eres tú o esperamos a otro? ¿No? O sea, ¿qué le pasó a Juan? Si estaba escuchando, si había escuchado que él era, incluso había visto que el Espíritu se había posado en él. ¿Y por qué no manda a decir, ¿eres tú o esperamos a otro? ¿No? Yo me hacía esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no hay esa, ¿cómo se dice? Ay, no me sale la palabra, esa duda, ¿no? Esa duda de decir, ¿será ¿Estaré en el correcto camino, en el camino correcto? ¿Estaré en la casa correcta? ¿Estaré haciendo? ¿Por qué nos viene esa duda? ¿Por qué nos hacemos esa duda cuando lo estamos escuchando, cuando lo estamos viendo, cuando lo estamos leyendo la palabra y siempre se nos viene esa duda? Nuestro razonamiento se entenebrece y estamos ahí dudosos. ¿Estaré haciendo bien? ¿Estaré correcto? La palabra mismo dice, el Espíritu mismo nos va a ayudar a comprender. Lo leímos ahí, dice, el Espíritu, ¿no?, va a venir en mi lugar y nos va a ayudar, nos va a hacer comprender, nos va a hacer, pero tenemos que estar permaneciendo en la palabra. Tenemos que permanecer en ese amor de Dios, porque Dios es amor, dice que nos amó tanto, ¿no?, que ha mandado justamente a su Hijo para hacernos entender, para hacernos comprender, para ir hacia adelante, para ir a la perfección, para alcanzar a la perfección, porque dice, todos vamos a llegar a la estatura de Él, al conocimiento de Él. Entonces, ¿qué nos está faltando? ¿No? No, yo digo, cada uno se pueden hacer lo dice el apóstol Pablo, examínanse uno mismo, ¿no? Cada uno que nos examinemos, tal vez
¿qué nos está faltando? ¿Por qué muchas veces nos viene esa duda, ¿no? Como a Juan, ¿eres tú o esperamos a otro? ¿No? ¿Por qué? A ver, ¿no? Y no desborda, como dice, ese gozo de haber conocido, ese gozo de haber hallado al Cristo, ¿no? Ese gozo de haber hallado la verdad, de haber reconocido, de haber entendido la palabra, ¿no? De que esa luz, ¿no? sea alumbrado y nosotros como luz ir a alumbrar también a otro, ¿no? Y no ir siendo luz pueda ir tal vez con esa duda, con eso, como dice, mi palabra puede ser, como decía Job, tan maravilloso, pero para mí, pero para otros tal vez no, ¿no? Entonces, si yo hablo con mi palabra tan maravilloso, los otros no podrán ver. Tal vez eso es lo que le pasó a Juan, ¿no? Él hablaba tan maravilloso para él, pero el pueblo no les estaba entendiendo, ¿no? No les entendió o no lo vieron lo que él decía, ¿no? Por eso que tal vez no se preparó el pueblo, pero sí hay dos. Entonces, también es importante poder abrir nuestro oído a qué, como decía la pastora, qué voz estoy escuchando, ¿no? Poder discernir qué voz me están hablando y yo también para poder hablar, ¿no? Para poder reconocer, ¿no? ¿Qué voz estoy escuchando? Porque muchas veces escucho voces, como decía la pastora, puedo escuchar todas las voces y pueden ser tal vez muy malas o muy buenas, ¿no? Pero tengo que saber discernir qué voz estoy escuchando para poder entender y poder seguir hacia adelante, ¿no? En 1 de Juan 2:24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Lo que hemos oído del principio tiene que permanecer en nosotros, ¿no? Dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, ¿no? Y esta es la promesa que Él nos hizo. Esa es la promesa que nos hizo, la vida eterna, pero permanecer, no poder permanecer en el Hijo y en el Padre. Amén. Entonces, poder permanecer en la palabra, poder permanecer en lo que te están escuchando, pero discerniendo qué estás escuchando, qué palabra, si la palabra verdaderamente está viniendo de Dios. Porque puedo estar escuchando a Dios, pero tal vez no estar hablando como Dios, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, ¿no? Ay, no me acuerdo, se me fue, pero él decía, ¿no? Que él le diera de nuevo de palabra para hablar como él hablaba, ¿no? Más o menos así. No me acuerdo bien, pero él decía, ¿no? Entonces es poder hablar como Él habla, ¿no? Y que Él nos dé ese denuedo de palabra para poder también hablar, para que me puedan entender otros, para que puedan venir y reconocer y puedan ser, ¿no? Esos dos que siguieron a Jesús y decir, he hallado a Cristo, he hallado la verdad, he hallado la vida eterna, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida eterna. Poder hallar, ¿no? Hay un proceso para llegar a eso, pero una vez que estás ahí, no nos podemos separar, no nos podemos desviar, sino poder continuar, ¿no? Escuchando la voz de Dios para justamente llegar a ese conocimiento de Dios, a esa verdad, a esa vida eterna, porque eso es la promesa que Dios nos hizo a cada uno de nosotros, ¿no? Que tengamos esa vida eterna. Amén. Amén. Eso era la palabra que yo les traje hoy, ¿no? Y poder, ¿no? Y yo hacía esa pregunta, ¿no? ¿Permanecemos en Él? Una pregunta, ¿no? ¿Permanecemos en su palabra?
permanecemos en su camino. Yo me hacía, y también, ¿no?, que ustedes se puedan hacer esa pregunta, ¿no? Si algo no les está saliendo bien, si algo no está avanzando, ¿no? Hacerse esa pregunta, ¿no? Hallaron a Cristo, permanecieron en su palabra, están continuando en su palabra, perseverando en la palabra, ¿no? Están con Él en el mismo camino. ¿O estamos andando nuestro propio camino? Porque humanamente, como dice el Proverbios, en nuestro corazón hay mucho pensamiento. Pero el consejo, dice, de Jehová permanece para siempre. Esa palabra tiene que permanecer en nosotros. Esa palabra tiene que permanecer en nuestro corazón para poder continuar, para poder seguir hacia adelante. Amén. Amén, papá. Damos gracias, papá, por esta palabra. Gracias, papá, por mis hermanos. Gracias por todos los que nos escuchan ahí en el Facebook, papá. Que pueda llegar esta palabra a sus corazones, papá, y puedan entender esta palabra. Que puedan reconocer que hay un solo Dios, papá, un solo Dios, que lo va a levantar tal vez de donde están, de lo que están pasando tal vez en este tiempo, aflicciones, enfermedades, de lo que le están pasando, y puedan ver que hay un solo Dios que les va a hacer conocer la verdad, que les va a llevar al camino como estos, como Andrés y Simón decían, he hallado al Cristo, que ustedes también puedan hallar, puedan ver que hay un Cristo que los va a ayudar, que los va a levantar, que los va a restaurar de todo lo que están pasando, papá. Gracias doy, papá, por todos los que oyen. Bendiga sus oídos, esos corazones que están escuchando, papá, y denos más entendimiento para conocer más tu palabra, papá, porque tú dices que hay más para conocer. Hay esa cosa escondida, dices, papá, que tenemos que conocer, verlo, tus secretos, papá, para poder conocer más y entender y poder llegar a tu conocimiento, a llegar a la perfección, pero en unidad, en equipo, trabajando, papá. Ayúdanos, papá, a trabajar en equipo, a poder levantarnos todos juntos, a ninguno dejando, papá, atrás. Gracias, papá, por esta palabra, en nombre de tu Hijo amado. Amén, papá. Amén.